Buenos días mis niños, hoy en el curso de geometría hablaremos sobre las rectas paralelas cortadas por la secante, pero primero veremos las posiciones relativas de dos rectas en el plano. Ya en el plano vamos a ver, tenemos las rectas paralelas, las rectas secantes y las rectas perpendiculares. Sabemos que las rectas paralelas, ¿no? Ahí está, que cuando se prolongan, nunca se van no va a haber una intersección, no se van a juntar. Entonces, la recta M es paralelo a la recta N. En las rectas secantes sí hay una intersección, ¿no? Que es un punto. ¿Ya? Diremos que las rectas M y N son secantes porque se cortan en un punto. Las rectas perpendiculares, ¿no? Que cuando se intersectan, ¿no? En la intersección deben de formar 90 grados. ¿Ya? Entonces de esa manera podemos reconocer que es una recta perpendicular. Son rectas perpendiculares. Entonces la recta M es perpendicular a la recta N. Ahora veremos ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. A ver, hay ángulos que se forman, ¿no? Por dos rectas paralelas y una secante. Ahí tenemos la primera recta L1, la segunda recta que es L2. Ya tenemos dos rectas paralelas. Ahora nos falta una secante, ¿no? Que va a cortar a estas dos rectas paralelas. Ahí está la secante M. Entonces, estamos viendo que se forman ángulos, miren. Ahí está, entonces vamos a ponerle un valor a cada ángulo. Va a valer 1, el segundo ángulo 2, el tercero 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces estamos viendo de que la recta L1 es paralela a la recta L2, ¿no? Y la recta M, ¿qué es? Una secante, ¿ya? Y estos forman ángulos. Muy bien. Entonces, los ángulos que se han formado, miren, estos ángulos van a cumplir ciertas propiedades. Veremos. Los ángulos correspondientes son congruentes. Es la primera propiedad. ¿Cómo es eso? De que el ángulo 1 va a ser congruente o igual al ángulo 5. ¿Ya? Además también que el ángulo 2 va a ser igual o congruente al ángulo 6. El ángulo 3 va a ser igual, aquí está, o congruente al ángulo 7. ¿Ya? También el ángulo 4 va a ser igual o congruente al ángulo 8. El 4 va a ser igual al ángulo 8. La segunda propiedad es los ángulos alternos internos son congruentes. Ya, se refiere a esto, mire, ángulos alternos internos, que van a ser iguales, nos dice. El ángulo 5 va a ser igual al ángulo 4. El ángulo 5 va a ser igual al ángulo 4 en X, miren. 4 va a ser igual al ángulo 5. Entonces, el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 6. 3. Los ángulos alternos externos son congruentes. ¿Ya? Quiere decir, ahí está, de que tenemos al ángulo 1 que va a ser igual al ángulo 8. ¿Ya están viendo? El ángulo 1 igual al ángulo 8. El ángulo 2 va a ser congruente o igual al ángulo 7. Estos son ángulos alternos externos. ¿Ya? 4. Los ángulos conjugados externos son suplementarios. Ahí tenemos. Cuando estamos hablando de suplementarios, tenemos que igualar a 180. Por eso se llama así. Ángulos conjugados externos son suplementarios. Entonces, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 7, a ver, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 7 van a ser igual a 180. Además también que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 8 va a ser igual también a 180. ¿Ya? De esta manera.
5. Nos dice que los ángulos conjugados internos son suplementarios. Estos son los ángulos internos. Ya, entonces veremos que también el ángulo o la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 5 van a sumar ¿cuánto? 180. También la medida del ángulo 4 más la medida del ángulo 6 van a sumar ¿cuánto? 180. Entonces, estos son propiedades que vamos a aplicar cuando nos den este tipo de ejercicios. Ley del serrucho. Nos dice de que si entre dos rectas paralelas, aquí están las dos rectas paralelas, se trazan varios ángulos, miren así, como se muestra en la figura, como en zigzag, ¿no? Y se parecen al diente del serrucho, por eso se llama ley del serrucho. Se va a cumplir que la suma de los ángulos o de la medida de estos ángulos que están viendo a la derecha va a ser igual a la suma de los ángulos que están viendo a la izquierda. Esta parte es izquierda, esta parte es la derecha, ¿no? Entonces, quiero decir lo siguiente, que la medida de ese ángulo es X, ¿verdad? Ahí es Y, ahí es Z y ahí es W. Entonces, esta parte es la derecha. Si sumamos estas medidas, va a ser igual a la suma de los ángulos de esta parte que es la izquierda. Ya, entonces me dictan. Primero X más Y más Z más W. X más Y más Z más W. Dice va a ser igual a los ángulos de esta parte, de la izquierda, a la suma de estos ángulos. Entonces, ahí están, de esos ángulos. Me dictan, va a ser igual a, ahí está el ángulo A más el B más C más D. Entonces se va a cumplir esa propiedad. ¿Ya? Muy bien, ahora resolvamos ejercicios. Nos dice hallar X, Y. Estos son ángulos formados por dos rectas paralelas que están cortados por una secante. L1 y L2 dice son paralelos que cuando se prolongan nunca se van a chocar. Veamos. Estamos viendo de que hemos tenido muchas propiedades, ¿no? De este tipo de ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Entonces, vamos a ir a ver esas propiedades, ¿ya? Porque al principio no nos vamos a memorizar todo, sino poco a poco. Ahí les puse. Teníamos una propiedad en donde nos dice que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 5, si sumamos esta medida del ángulo 3 y de la medida del ángulo 5, va a ser igual a ¿cuánto? A 180. Entonces, para llegar a esta propiedad, ¿qué podemos hacer? Los ángulos opuestos por el vértice, miren. Si esto mide 3x, ¿este lado cuánto mide? También 3x. Ahora sí tenemos esta propiedad. ¿Qué haremos? Vamos a igualar 3x más 2x más 40 va a ser igual a 180. Entonces, ahí está. 3x más 2x más 40 igual a 180. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar primero los que tienen x, ¿no? Y luego los que tienen solamente los números. Entonces, 3x más 2x, 5x. Igual a 180. Este 40 que está sumando acá pasará restando. Bajamos x. 180 menos 40, ¿cuánto es? 140. Este 5 que está multiplicando pasará dividiendo. Entonces 140 entre 5 es igual a 28. X es igual a 28 y eso es lo que nos pide. De esa manera, primero identificamos qué propiedad podemos aplicar en nuestro ejercicio, ¿ya? Ustedes se tienen que fijar con las propiedades que les he dado.
En este ejercicio nos pide hallar beta. Si vemos bien nuestra figura, estamos viendo, ¿no?, de que hay dos rectas paralelas y los ángulos que se parecen a los dientes del serrucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A aplicar la ley del serrucho, que nos decía que si sumamos los ángulos que están viendo a la derecha, va a ser igual a la suma de los ángulos que están viendo hacia la izquierda. Entonces, será igual a decir esto, que beta más 45 más 20 es igual a 58 más 60. Ahí está, ya aplicando la ley del serrucho, hemos dicho de que beta más 20 más 45 será igual a 58 más 60. Resolviendo, bajamos beta, 20 más 45, 65. Muy bien. Igual a 58 más 60, 118. Bajamos beta, entonces igual a 118. Este más 65, ¿cómo pasa? Restando, menos 65. Entonces, finalmente, beta será igual a 118 menos 65. ¿Y cuánto es la respuesta? Beta es igual a 53. 118 menos 65 es igual a 53. Ya hemos hallado lo que nos pide. Miren, beta igual a 53. Entonces, para resolver los ejercicios que les voy a mandar, ustedes tienen que fijarse a las propiedades, ¿ya? Y aplicar en donde corresponda, tanto en ley del serrucho o las propiedades de los ángulos que se forman por dos rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces, mis niños, nos vemos en la próxima clase.